Pues ahora sí vamos a terminar la prueba del lema del diagrama precisamente. Entonces ya nada más es hacer la prueba, ¿no? Con base a que ya dijimos cuál es el enunciado, ¿no? O sea, me dan dos estructuras del mismo tipo y el asunto va a ser ver cuándo podemos encajar una en la otra, y eso va a estar dado en dos términos, ¿no? Uno es que podamos encontrar una extensión no, expansión, ¿no? Porque es del lenguaje, o sea, estamos expandiendo el lenguaje, el tipo de semejanza. Entonces, expansión de B a tau de A, ¿no? Aquí nada más ojo porque tau de A tiene muchísimo sentido cuando estamos hablando de la misma estructura A y le levantamos, ¿no? O denotamos, ¿no? Nuevos elementos, pero cuando ya estamos cambiando otra estructura, pues ya no se ve tan clara, nada más una cosa. Como es una interpretación del tipo de, o sea, no deja de ser un tipo de semejanza, ¿no? O sea, nada más que va a estar más, va a ser un poquito diferente, ¿no? O sea, así una observación. Es precisamente esa, ¿no? Si, o sea, tau de A, al final, pues va a ser la mismitita unión de letras relacionales, la mismitita unión de letras funcionales, pero en las constantes ya no va a ser la solitita C que era, ¿no? O sea, aquí precisamente es donde vamos a agregar, permítanme ponerle así, C sub A, ¿no? Donde C sub A son el nuevo paquete de constantes, ¿no? O sea, son las C sub A chiquita con A corriendo en A grandota, ¿no? Cuando hicimos expandir el lenguaje. O sea, de hecho, si se quieren poner muy puritanos o puritanas y quieren poner aquí la S como lo hicimos al principio, pues entonces yo aquí pondría C sub S, aquí también pondría C sub S, y entonces así queda la notación general, ¿no? Que habíamos puesto desde un principio. Nada más que aquí pues ahora ya nos va a servir, lo vamos a ocupar muy específicamente para la estructura B, ¿no? Entonces a ver, ahora sí. Vamos a hacer la prueba. Y bueno, ahí está tal cual, ¿no? De un lado va a ser ver que si tenemos la función satisface el diagrama, y el otro lado va a ser ver que podemos construir una función, ¿no? Ok. Entonces supongamos que A se encaja en la estructura B. Ahora, pues tener este encaje lo que nos dice es que hay una función y que es un encaje, ¿no? Vamos a nombrarla. Así, H una función de A en B. Morfismo inyectivo, no lo voy a poner para que no se nos olvide. Vale. Y entonces ahora tenemos que definir la extensión, o sea, la B estrellita, ¿no? O sea, definimos B estrellita, una estructura en este tipo de semejanza, ¿no? Entonces hay que decir cómo se interpreta cada uno de los símbolos. Entonces voy a ocupar lo que decíamos hace rato, bueno, lo que ocupé en un video anterior. Si teta está en tau, entonces teta interpretada en la estructura B estrellita es lo mismo que teta interpretada en la estructura B, o sea, ahí no va a cambiar. Para los símbolos del tipo de semejanza tau se queda igual, ¿no? Si teta es un símbolo de constante de los nuevos, ¿no? Ahí qué bueno que metimos la notación.
Entonces, ¿cómo vamos a interpretar para cada A en A? ¿Cómo vamos a interpretar a C sub A aquí en la nueva estructura? Y bueno, pues aquí entonces la podemos interpretar exactamente, pues no como A, porque A era en la estructura vieja, ahora estamos haciendo una interpretación en B, pero ahora sí tenemos la función H y esa es la que vamos a usar. Eso va a ser H de lo que haya sido A. Así es nuestra interpretación, así la estamos definiendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, B es un taoreducto de B estrellita, ¿no? O sea, lo que habíamos puesto, B estrellita restringida al tipo de semejanza tau, nos da B. Con eso ya tenemos la primera parte, ¿no? Ahora, pues, afirmamos que pues la estructura B estrellita satisface cada uno de los enunciados del diagrama de la estructura A, ¿no? Entonces, pues vamos a probar eso. Entonces, sea phi un elemento del diagrama de la estructura A, ¿no? Ahora, como es un elemento del diagrama de la estructura A, pues les recuerdo que tiene que ser una literal, es decir, la atómica, una atómica o negación de atómica, y aparte un enunciado, ¿no? Entonces, voy a escribir todo eso porque es importante. Como phi está en el diagrama de A, entonces, le voy a poner para que lo recordemos, ¿no? La primera es que phi es una fórmula del tipo tau de A, un enunciado. O sea, no tiene variables libres, ¿no? 2, phi es atómica o negación de una atómica. Y la 3 es que A, cuando resaltamos a todos los elementos de A como elementos distinguidos, pues hace verdad a fe. Aquí no hicimos más que la definición de estar en el diagrama, ¿vale? O sea, fue un recordatorio, por decirlo de alguna manera. Ahora, sí vamos a probar lo dado, ¿no? Entonces, vamos a ir a partir de esos 3 elementos, ¿no? Entonces, fíjense. La diferencia entre tau de A y tau, pues son las constantes que agregamos para hablar de los elementos de A, ¿vale? Ahora, si una fórmula atómica no tiene variables libres, o sea, si una fórmula es atómica y es un enunciado, o es una negación de una atómica, pero también es un enunciado, entonces, pues lo que está ocurriendo ahí es que las constantes están cubriendo el lugar de las variables. No sé, a ver, ¿cómo puede ser esta función, ¿no? ¿Cómo puede ser, más bien, cómo son las fórmulas? Así, a ver. ¿Cómo son los elementos del diagrama? Bueno, entonces, voy a hacer yo un ejemplo para que nos quede esto muy claro y ya el otro caso de la negación, pues ya se los dejo a ustedes, ¿no? Entonces, si phi es una atómica del tipo tau de A y es enunciado, pues entonces nada más hay de 2 sopas, ¿no? No puede haber más aquí, porque entonces phi, y fíjense, aquí sí voy a poner la igualdad porque aquí sí es cómo tiene que ser la fórmula, o sea, aquí no estoy abreviando, aquí sí estoy diciendo tal cual, esta sucesión de símbolos tendrá que ser de esta manera, ¿no? Y entonces aquí es que tendría que ser tau 1 igual a tau 2 o phi, perdón, a T1 igual a T2
esto es una fórmula de primer orden, ¿no? O phi tendría que ser R de T1 hasta T sub K, ¿dónde? Y aquí es lo importante, como son enunciados, y entonces las variables libres son exactamente igual a las variables que aparecen. Entonces, las variables que aparecen aquí no hay, porque si hubiera, pues estarían libres, ¿no? Entonces, donde las variables que ocurren, que aparecen en cada TI, son vacíos, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo es un término que no tiene variables? Y bueno, aquí el asunto es que ya dependerá de las operaciones, pero básicamente lo que podemos pensar entonces es que así hay, y permítanme ponerle así, psi, donde aparecen las variables libres x1, bueno, xi1 hasta xi sub m. Y fíjense aquí, esta tendría que ser una fórmula del tipo tau, ¿no? Atómica, tal que, y aquí viene lo bonito. Si nos fijamos en esta fórmula, entonces ahora tenemos derecho a sustituir, ¿no? Como lo definimos cuando estábamos viendo el lenguaje. ¿Cómo vamos a sustituir? Bueno, el asunto aquí es que quisiéramos quitar las variables libres, poner las constantes de C sub A para que lo que nos quede ya no tenga variables libres, ¿no? O sea, aquí el asunto es que cada que viésemos xi sub j, lo cambiaríamos por una C sub A j, ¿no? Con j corriendo desde 1 hasta m. O sea, aquí estamos ocupando estos teoremas que construimos, ¿no? De cómo sustituir, ¿vale? Y entonces esta función, después de sustituir cada x sub ij por c sub aj, nos quedaría la función phi, ¿vale? Así, déjenme hago un ejemplo muy, muy, muy sencillo en la aritmética, ¿no? Para que nos quede claro. Nuestro tipo de semejanza de AP ya habíamos dicho que era la suma, el producto, la sucesor, el cero. Bueno, el orden ni lo necesitamos, ¿no? Con la suma, con esas es suficiente. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿cómo sería un enunciado, ¿no? Por ejemplo, pues la fórmula que dice así tal cual, C sub 2 más C sub 3 es igual a C sub 5. Esa es una fórmula atómica, es la igualdad entre dos términos. Ahora, ninguno de esos dos términos tiene variables, entonces lo que nos queda es una fórmula atómica que además es un enunciado, ¿no? Ahora, como estas constantes C sub 2, C sub 3 y C sub 5 no existen en el tipo de semejanza, ahí estamos asumiendo ya que esto es una fórmula del tipo tau sub AP, donde extendimos con base al modelo estándar, ¿no? Entonces, ¿aquí cuál es la fórmula? Bueno, aquí la fórmula es la que nos dice x1 más x2 es igual a x3, pero donde ve x3 voy a poner a 5, c sub 5, perdón. Y de esa fórmula que me resulte donde vea x2 voy a poner a c sub 3, y de la fórmula que me resulte donde vea x1 voy a poner a la constante c sub 2. Y entonces esto de aquí ya es igual a esto de acá, ¿no? Ya son la misma fórmula. Y vean cómo x1 más x2 igual a x3, pues es una fórmula. Y ahora sí, esta es del tipo tau sub AP. ¿Vale? Así queda el asunto. O sea, esto es lo que dijimos en general, ¿no? Siempre que tengamos una fórmula en el tipo de semejanza con el extendido, es pues porque podemos ir al tipo de semejanza viejo agarrarnos una fórmula con variables libres, de tal forma que cuando sustituimos estas variables libres por las constantes,
pues nos queda la fórmula que estamos usando, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a usar precisamente. Eso es un ejemplo de esta afirmación aquí en general y que vamos a usar, ¿no? Por eso lo estoy observando, haciendo observar, recalcando muchísimo, ¿no? Me interesa que nos quede muy claro ahora. Entonces decíamos, como phi está en el diagrama en el diagrama de A, entonces pues existe psi, y aquí sí, ya esta psi tiene variables libres, ¿no? Psi y 1. Y esta fórmula pues debería de estar en el tipo tau, ahora sí ya así pelón, ¿no? Entonces es más bien, entonces existen una fórmula y pues sí puede ser A1, ¿eh? Así hasta A sub m, elementos de A, tales que si nos fijamos en psi de estas variables, como habíamos dicho, y aquí sustituimos a xi sub m por c sub a sub m, y luego aquí sustituimos x sub m menos 1 por c sub a m menos 1, y así sucesivamente hasta que sustituyamos x sub i1 por c sub a sub 1, ¿no? O sea, para ir sustituyendo la presencia de cada variable x sub i j por la constante c sub a j que está en el lenguaje nuevo, ¿no? Y esta es la phi que tomamos, ¿no? Ok, ahora, ya que sacamos esta forma, ya voy a ir destripando el asunto con el teorema de sustitución, ¿no? Con la definición de satisfacción de Tarski, y todo esto a partir de que la fórmula, a ver, ahora, también pues habíamos dicho que por estar en el diagrama ocurría esto, ¿no? Entonces, pues ocurre esto. Lo voy a escribir y ya no, esto no lo voy a leer porque como tiene muchas índices y subíndices me confundo. Ahí está, ¿no? Tal cual, o sea, nada más cambiamos la forma de la fórmula, ¿no? O sea, nosotros dijimos y nosotras dijimos, mira, lo podemos obtener a partir de ciertas sustituciones, pues nada más la cambiamos, ¿no? Ahora, ojo que aquí como este es un enunciado, pues da lo mismo cualquier asignación que se les antoje en la vida, ¿no? Entonces, si quieren aquí nada más, pues para aplicar las definiciones de una forma maleta, o mejor dicho, de una forma nada más, pues por cumplir con la parte muy formal, pues voy a poner esa asignación, ¿no? Nada más aquí sí, ojo, cualquier S sirve por phi enunciado. Les recuerdo que el teorema de la concordancia de las variables libres, de los valores que les asignan a las variables libres en una fórmula, pues nos decía que bastaban solo esos valores, ¿no? De las variables libres para decir cuando una fórmula se satisfacía o no en una estructura. En el caso de un enunciado, pues cualesquiera dos asignaciones van a concordar en los valores que les dan a sus variables libres. ¿Por qué? Pues porque es un conjunto vacío, eso es un argumento por vacuidad, ¿no? De esta forma, pues así le pego ahí la S nada más para aplicar la definición, y entonces ahora sí, esto es sí y solo sí, por la definición de satisfacción de Tarski o de verdad de Tarski, como lo quieran ver ahí, pues le podemos aplicar, ¿no? Todas las... Le podemos aplicar el lema de sustitución, ¿no? Y se lo podemos aplicar, de hecho, m veces, ¿no? Entonces esto lo que nos diría es que esto es lo mismo... Ay, está muy gorda la pregunta.
que esto es la estructura A, que esto es la estructura A, donde denotamos a todos los elementos de A como elementos distinguidos, que hace verdad la fórmula esta. Y ahora sí, el cambio ya no iba en la fórmula, ahora sí iba en la asignación, ¿no? Nada más que es una asignación que donde vea X y 1 tiene que poner a CA. Ay, ojo aquí. CA1 interpretado aquí. Ojo, y aquí nada más una cosa pues hermosa, y es que pues, como es una constante, podemos ponerle la asignación que se nos pegue la gana, ¿no? Y hacemos esto hasta que también la constante, perdón, la variable x y sub m, la vamos a cambiar por lo que resulte de interpretar a c sub a sub m, otra vez en nuestra estructura a sub a, con las asignaciones. Oye, apenitas y cupo, ¿no? Bueno, aquí me falta cerrar un paréntesis y luego el corchete cuadrado, perdón, ya no cupo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más falta aquí? Ya hicimos este cambio, pero ahora fíjense en una cosa, ¿no? Este cambio de aquí, o sea, ahora esto es sí, solo sí. Quisiera que observáramos en un lado nada más. Aquí. Estas cosas pues tienen una interpretación canónica, las definimos muy, muy bien, entonces podemos cambiarlas por la forma que nos conviene, ¿no? O sea, esto es decir que la estructura A, con estas nuevas constantes, hace verdad la fórmula psi con estas variables libres, con la asignación S que donde vea X y sub 1 pone a quién. ¿Quién es C sub A1 interpretado en la estructura A donde se distinguieron todos sus elementos, ¿no? Con la asignación S, pues eso es A sub 1. Y así se puede ir esto hasta que se cambia al X sub I M por AM. Ah, pero eso ya es una asignación pues muy, muy de carne y hueso. Y además, ojo, aquí, esa fórmula psi de X y 1 hasta X y M ya no es del lenguaje tau sub A, perdón, tau de A, ¿no? Porque ya le quitamos las constantes. Entonces aquí ya no interviene cómo estamos interpretando a las constantes de A. Entonces aquí podemos quitarnos ese paso. Y nada más, ojo, aquí ya teníamos una notación, ¿no? Como ya tenemos esta definición un tanto clara de quién, a dónde se asignan las variables, entonces ya nada más voy a poner la eneada, porque pues tendría que ser la sustitución por las variables libres que tiene, ¿no? Y aquí está perfecto el asunto, porque aquí nada más hay de dos sopas, ¿no? O sea, esta psi, al haber sido elegida una atómica o una negación de atómica, pues o es una igualdad entre términos o es una letra relacional aplicada a términos, ¿no? Entonces, caso 1, la psi de x1 hasta x y m es la igualdad entre dos términos, ¿no? Entonces, pues si A hace verdad a psi de estas variables, con esta asignación, pues lo hace verdad a la fórmula que dice T1 es igual a T2. No voy a poner ya las variables, pues porque justo se supone que ya están ahí integradas, ya las estamos considerando. Pero esto es con la asignación esta, ¿no? Y esto es sí, solo sí, pues le aplicamos ahora sí Tarski, ¿no?
Esto es T1 interpretado en la estructura A con esta asignación. Coincide con T sub 2 en A. Y ahora sí, aquí hay algo muy, muy bonito, ¿no? Nos le quedamos viendo esta cosa y es así como, y ahora, esto es sí, solo sí, porque H es un morfismo inyectivo, pues que podríamos aplicarle H a los dos lados, ¿no? De hecho, voy a ir por el cúter porque soy flojo. Entonces lo voy a pegar ahí. Y pues como le tengo que aplicar H. Ay, güey, ahora no me está haciendo caso. Ay, güey, quién sabe qué tiene ahora el cúter que no quiere hacerme caso, ¿no? A lo mejor es porque la pegué, ¿no? La imagen, y por eso no me deja. O sea, la está copiando como una sola imagen en lugar ya de como texto. Perdón, pues es que de repente se me ocurre hacer las cosas y no jalan, ¿no? Pero aquí sí jaló bien, entonces aquí sí lo vamos a ocupar. ¿Por qué estamos haciendo todo este drama? Pues nada más para ponerle aquí la H, ¿no? Ahí. H de esto tiene que ser igual a H de esto de aquí, pues porque la función es inyectiva, ¿no? Y pues esto a qué es igual, esto ya habíamos probado, que este 1 interpretado en B con la asignación H de A1 hasta H de AM y igual de AT sub 2 interpretado en B con la asignación H de A1. ¿De dónde sacamos esto? Les recuerdo que hace unos videos precisamente probamos por inducción sobre la construcción de términos que esto pasaba cuando teníamos un morfismo. No lo probamos por inducción, así primero variables, constantes, un término complejo, vimos que entraba y salía la H de esta forma, ¿no? Bueno, aquí también esto de la derecha es igual y entonces pues son iguales entre sí, ¿no? Ahora, ¿esto qué nos está diciendo aquí? Bueno, pero esto es sí, solo sí. Y entonces ahora nos lo quedamos viendo y dice así, mira, es la igualdad entre la interpretación de dos términos. Eso nos quiere decir que esto dice que B hace verdad a la fórmula que dice T1 igual a T2, pero con la asignación HA1 hasta H de AN. Pero otra vez, ¿no? O sea, esto es que B hace verdad. Y de hecho aquí, fíjense, voy a poner B de asterisco porque voy a ocupar la interpretación de las constantes. ¿Por qué? Pues porque estas son, a ver, sin, esto es sí, solo sí. Y voy a volver a repetir nada más lo de arriba para que quede muy claro. T1 igual a T2 es hecho verdad con la siguiente asignación. Nada más que ojo, H de A1 tenía nombre y apellido. Y eso es lo importante, lo que quiero denotar aquí. Aquí está. Cada H de A es C sub A interpretada en B estrellita, ¿no? Entonces eso es lo que me falta ocupar aquí, lo voy a ocupar acá abajo. Y entonces en lugar de poner H de A1, ponemos C de A1 interpretado en B estrella hasta C de AM
M interpretado en B estrella, pues porque así es la definición de cómo interpretábamos, y entonces nos lo quedamos viendo y decimos, ah, pero mira, esto. Ah, no, ahí no, todavía no va la interpretación, ¿no? O sea, ojo aquí, ¿por qué todavía no va B estrellita? Pues porque esas constantes están interpretadas, son monitos de carne y hueso. No los necesito ahí, los necesitamos para la definición cuando están en la fórmula. No, no, o sea, aquí no dejan de ser monito real, ¿no? Porque está interpretado, por eso puedo quitarlo de carne y hueso, aunque tenga ahí la constante, nada más que entonces ahora sí, para que tenga una repercusión en la constante que estamos añadiendo, pues voy a hablar de B estrellita, porque esa es la expansión de B. Esa sí sabe qué onda con las constantes, entonces ahí, fíjense, bueno, de hecho aquí aplicaría dos veces el teorema, ¿no? Aquí más bien diría, mira, entonces a esta T2, cuando veamos a X sub I1, pues vamos a poner este término interpretado, ¿no? O sea, pero ¿cómo le hacemos para poner ese término interpretado ahí? Pues nada más cambiamos el C sub A1 y así hasta que veamos a X sub I M y ponemos a C sub A M. Ahora, como esta fórmula ya estamos metiendo las constantes, cuando las interpretemos afuera, pues ya no las vamos a tener que interpretar de una manera pues muy peculiar, ¿no? Entonces aquí va a ser con una S' cualquiera, ¿no? Porque ya no me importa lo que le hace a las otras cosas, pues, ¿no? Porque además, por hipótesis, este es un enunciado, ¿no? Porque es el que estamos recuperando de reconstruir la phi. De hecho, esto es sí, solo sí, pues B. Ay, aquí sí es B estrellita porque ya estamos usando las constantes aquí metidas, ¿no? Entonces, sí, B estrellita hace verdad a nuestra fórmula phi con la asignación S', pero pues que va, no tiene valor, ¿no? Porque phi es un enunciado. Y con esto entonces, perfecto. Entonces ahora voy a terminar aquí el video y ya después nos vamos a ir a la parte del retache.